Bienvenidos a una nueva sesión de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Hoy día tenemos un evento sumamente interesante e importante. Hemos pedido al equipo de Henry Oporto y Orlando Castellón que hagan una presentación de un libro que creo que va a marcar época en el país. Este equipo en el que participa lo dirigió Henry, participó fundamentalmente Orlando Castellón, José Carlos Rocha, que está acá, José Luis Carvajal, José Antonio Nogales y el apoyo de Carlos Otalora. Trabajaron en una elaboración de un diagnóstico del sistema tributario boliviano y sobre todo buscaron también eh, elaborar algunas propuestas que sean viables y que ayudaran a dinamizar la reactivación económica en el país. Sus propuestas son fundamentalmente centradas en la modernización y simplificación del sistema tributario, en el entendido de que eso es algo posible de hacer en el marco del actual código tributario sin mayores ni grandes modificaciones que requerirían posiblemente más tiempo y mayor consenso político, pero son cosas, ideas y planteamientos que se pueden llevar a la práctica relativamente rápido. Voy a invitar ahora a hacer uso de la palabra al ingeniero Ismael Serrate desde Santa Cruz. Él es ingeniero de producción de la Escuela Politécnica en la Universidad de San Pablo. Tiene una maestría en ciencias aplicadas de la Universidad Católica de Lovaina y es director o síndico de varias empresas nacionales en diversos sectores. Desempeña su actividad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Adelante, Ismael, por favor. Lo primero que deseo destacar es que creo que la idea de crear un sistema con pocos tributos, sencillo, práctico, comprensible, eh, más allá de discutir cuáles impuestos deben existir o cuáles no deben existir de los que tenemos, más allá de eso, creo que es una idea central. Eh, en un país como el nuestro, un esquema complejo es inmanejable y es un incentivo a la informalidad. En ese sentido, creo que esa idea de un sistema de pocos tributos simple, claro y transparente me parece que es central y tiene que estar en cualquier discusión que se haga sobre el tema tributario. La segunda idea que yo creo que es bastante sólida y repito, más allá de algunos conceptos que después, más allá de algunos aspectos que después lo voy a mencionar, yo creo que hay que destacar la idea de generalizar facturación electrónica y crear una modalidad determinativa automática. ¿Cómo? Es un tema para que los que conocen del asunto, para que los especialistas lo desarrollen, pero si todo comprador pudiera comprar y emitir su factura a todo vendedor desde su propio celular, y no nos olvidemos, como decía el señor Valls hace un momento, que en Bolivia hay más líneas celulares que habitantes, ¿no es así? Si todo comprador y si todo vendedor y todo comprador pudiera intercambiar una factura por vía electrónica a través de su celular, es altamente probable que no hubiera prácticamente nadie sin emitir factura. Entonces, armar un sistema con ese tipo de lógica, que es lo que yo interpreté de lo que dice el libro presentado, me parece que es algo extraordinario y puede resolver el gran drama de los pequeños y medianas empresas que quisieran formalizarse, pero tienen el problema de que el costo burocrático de la formalización es probablemente más alto que el costo tributario. Pregúntenle a cualquier empresa pequeña que tenga 5, 10 o 15 empleados cuánto paga en contadores y similares para poder pagar. Probablemente es más de lo que pagan de impuestos. Creo que esos dos conceptos de facturación electrónica y modalidad determinativa tienen que ser desarrollados, ampliados, analizadas ventajas y desventajas y las dificultades, porque como decía nuevamente, y perdón que lo vuelva a citar al señor Valls,
es altamente probable que se encuentre piedras en el camino bastante sólidas para eso. O sea, va a ser bastante complicado que se generalice ese tipo de procedimiento, porque es lógico que hay gente que no quiere y en muchos casos con justa razón no facturar. Y por eso me llama la atención una frase que dice el libro de que el IVA se mantiene sin cambio. Personalmente creo que es precisamente uno de los que deben ser muy discutidos, porque o todos facturan o todos emiten IVA, o yo estoy generando incentivos perversos a la informalidad. El mismo libro menciona el caso, por ejemplo, de grandes capitales o volúmenes de negocio que se camuflan en la informalidad, mencionando, por ejemplo, empresas de radiotaxis, minibuses y similares. Si esas empresas se formalizan, difícilmente sobreviven con la competencia de los no formales. O sea, en el mismo sector, o todos se formalizan o nadie se formaliza. Ese es un dilema que no puede estar afuera de cualquier discusión de reforma tributaria. La misma reflexión va al impuesto a la renta de las personas naturales. Es la misma lógica. Si la regla es para todos, y ahí podemos discutir los niveles inferiores del pago, si está bien en el libro, si está mal, si debería ser un nivel más alto, si debería ser más bajo, si la alícuota es más baja o más alta, es una discusión aparte. Creo que si en la discusión sobre este tema no se aclara, no se arma una estructura sólida de control y cobranza, es altamente probable que sea un incentivo adicional a la informalidad. Porque es lógico, a ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos. No creo que exista un ciudadano que le guste pagar impuestos, pero no nos olvidemos que si nosotros no casamos derechos con obligaciones, terminamos cayéndonos en esquemas populistas que hacen daño al mundo entero. Y cuando hablo de populismo de todo color, de todo sabor y de todo espectro, no de cualquiera. O sea, o ponemos obligaciones juntos con derechos o estamos mal encaminados. En ese sentido, creo que la discusión y el debate sobre el impuesto a la renta de las personas tiene que estar casada con esa discusión de facturación electrónica y modalidad determinativa para que todos lo hagan y de repente a través de algunos mecanismos crear o los controles o las tarifas o los adelantos de pago, como sería, por ejemplo, el control sobre el consumo, porque si todas las facturas se compran, si todas las facturas se emiten y existe un comprador y un emisor y un receptor de la factura y un emisor de la factura, esa es una buena fuente del concepto de la renta de esa persona. Quisiera mencionar un par de aspectos que no se han tocado o por lo menos no los vi en el libro y que creo que son esenciales. Una discusión sobre aspectos tributarios no puede dejar de incorporar una profunda y clara discusión sobre un pacto fiscal boliviano. ¿Cómo se distribuyen los impuestos entre los distintos actores del sistema? ¿Cuánto se queda en el gobierno nacional, en los departamentales, en los municipales, las universidades, cómo actúan? Yo soy, y permítanme declarar, yo soy un ferviente defensor de los esquemas descentralizados en todo. Creo que los controles y la eficiencia siempre es más cercana al ciudadano que en la burocracia superior. Entonces, se vienen preguntas del siguiente tipo en esa discusión del pacto fiscal. ¿Es el gobierno central que coparticipa los recursos a los subnacionales o serán las regiones y los municipios que coparticipen al gobierno central? ¿Puede existir algún mecanismo automático? ¿Puede haber alguna forma que satisfaga a todos los actores involucrados?
Creo que ese es un debate y un desafío esencial a discutir en cualquier reforma tributaria. El otro elemento que yo creo que es importante discutir y que sobrepasa el ámbito tributario tiene que ver con el tema de la competitividad, que en el caso de las exportaciones es un tema bastante claro. Bolivia no es competitiva por muchos aspectos. Y lógicamente el tema tributario, y voy a hablar de las exportaciones ahorita porque se menciona en el libro, si nosotros no desarrollamos claramente cuál es el régimen fiscal de las exportaciones, vamos a estar soslayando un tema esencial en cualquier reactivación de nuestra economía. No creo que exista un mecanismo más eficiente para definir competitividad que el propio mercado internacional. Vende afuera el que es competitivo y no vende el que no es competitivo. Estoy hablando afuera, ¿no es así? Entonces, cualquier régimen tributario que vaya a discutir el tema de las exportaciones tiene que incorporar reglas bastante claras y tratar de corregir las distorsiones que hoy existen, no solamente en temas impositivos, en muchos otros aspectos vinculados a las exportaciones que no viene al caso tocarlo. Y si hablamos de aspectos de competitividad, también quisiera destacar otro elemento que tampoco tiene que ver con temas tributarios, pero que puede tener implicaciones. En nuestro país nosotros tenemos la tendencia de poner una montonera de limitaciones formales al uso de tecnologías que están diseminadas en el resto del mundo. Y si nosotros no podemos utilizar tecnologías que están diseminadas en el resto del mundo, difícilmente vamos a ser competitivos con el resto del mundo. La productividad nuestra va a ser 10, 20, 30, 50% más baja que la productividad de nuestros vecinos, de nuestros competidores. Y si a estos sectores que son ineficientes por factores externos a los sectores, sino por factores impuestos por el reglamento que sea, y aquí aclaro, esto es válido para todos los gobiernos de todos los colores y orientaciones que hemos tenido en nuestro país en los últimos 50 años, es muy difícil pensar en colocar cargas tributarias a esos sectores que de por sí son ineficientes, no por culpa de ellos, sino por culpa de los factores externos. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas y creo que debería ser otro elemento para la reflexión. Y una última cosa que quiero tocar simplemente, que me llamó la atención y me parece anecdótico. Yo ya había leído por ahí que la presión tributaria boliviana es muy alta, pero no lo había visto tan gráfico como está en el libro y me llamó la atención. Porque a veces se olvida cuando se habla de la presión tributaria de que en otros países los impuestos sobre la seguridad social se llaman impuestos. Aquí le cambiaron el nombre para que uno crea que no son impuestos. Si nosotros vemos que la presión tributaria boliviana es alta y nosotros vemos, como han estado mencionando todos los anteriores, de que 4 gatos son los que pagan el 80% de los impuestos, quiere decir que los que pagan en Bolivia pagan mucho más que los que pagan en otros lados. O sea, el que paga en Bolivia probablemente paga el 50%, el 100% o el 200% que el que paga en el otro lado. Y eso es terrible en términos de competitividad. Terrible. Eso es peor en términos de atracción de inversiones. Entonces, la recomendación para los especialistas que yo haría a este tipo de cosas para que lo puedan discutir, este elemento de la presión fiscal debería ser la base fundamental para comenzar a desarrollar el proyecto de reforma tributaria. Porque si nosotros no arrancamos de esa realidad y convencemos a los diferentes actores que esa realidad es la que se tiene que cambiar, nosotros vamos a estar equivocando en el camino. Y repito, esta es una discusión que eminentemente los especialistas son las que la deben llevar y yo le agradezco a Roberto llamar a gente que no le entiende nada, pero que sí sufre con el tema
para poder emitir algunos comentarios y reflexiones sobre el asunto. Muchas gracias.